día de hoy terminamos una serie que hemos venido viendo sobre, ¿cómo les diré? El título no oficial que ha tenido es el resultado de la fe, que es la acción. Yo espero dentro de 8 días ver un último punto también, pero hoy terminamos de alguna manera formal. Hemos estado viendo cómo cuando el Señor llamaba a sus santos les decía: ten fe y pon esa fe en acción, ¿verdad? Obviamente eso nunca estuvo escrito, pero cuando dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, esfuérzate en fe y ponla en acción. Y decíamos que como iglesia cristiana, y no podríamos ser luteranos si dijéramos lo contrario, lo que nos salva es la fe. Y algo muy curioso que sucede en todas las iglesias, todas las denominaciones, y por alguna razón curiosa, menos en la luterana, es el énfasis en las obras. Como que en el desarrollo del cristianismo vino iglesia ortodoxa, iglesia católica, dio el brinquito en la luterana y siguió con las calvinistas y hasta las pentecostales y carismáticas de ahora. Todas hablan de ese mismo tema en general, las obras. Y yo hablaba con un maestro y me decía: es que eso no está mal. Y sí, es cierto, no está mal. El problema es cuando me enfoco demasiado en las obras, en las obras y en las obras. Y si ustedes le preguntan a cualquier cristiano, incluso aunque sea metodista o lo que sea, si ustedes le dicen: ¿cómo se salva uno, por obras o por fe? Le va a responder: por fe, porque eso dice la palabra. Pero siguiendo platicando va a hacer mucho énfasis en que hay que portarnos bien, hay que ser buenos, hay que ser caritativos, etc. Y sí, eso está bien, pero eso es el último resultado de, no el punto de inicio. Y el problema es que muchas veces como que le damos la vuelta y como que las obras buenas me resultan en fe. Hay un canto que yo les mencionaba alguna vez, es que dice, ¿cómo dice? Para mí, dice, la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión. Para mí, la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión. Y el vivir en comunión con Dios son obras. Y no, ese canto está muy bonito y todo, pero está al revés. La gracia y el perdón no son el fruto de vivir en comunión. El vivir en comunión es el resultado de la gracia y el perdón. Y entonces hemos estado hablando de esto, hermanos. ¿Cuál es el primer resultado? Esta es pregunta de lo que yo siempre estoy repitiendo. ¿Cuál es el resultado primero de la obra del Espíritu Santo en nosotros? ¿Cuál es el primer resultado, el primer fruto de la fe en nosotros? ¿El portarnos bien o el arrepentirnos? Cuando yo he hecho visitas, y no les digo que soy muy experto en visitas, no las puedo contar con mis manos. Cuando yo he hecho visitas a enfermos, lo que menos me interesa es que se sane. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Porque si no se sana adentro, es condenación eterna. Se oye simple y a ver a uno, y cuando uno está en la situación cambia, ¿verdad? Pero lo máximo que le puede pasar es que se muera en el asunto del cuerpo. Pero si es un asunto espiritual, es condenación eterna. Y eso ya son palabras mayores. Entonces decíamos, ¿cuál es el primer fruto de la fe? ¿Cuál es el primer resultado de la obra del Espíritu en nosotros? El arrepentimiento. Por eso empieza el oficio mayor así. Por eso la liturgia empieza con eso, con la confesión de pecados y el arrepentimiento.
Pero, hermanos, esto es algo interno. La salvación es algo personal, es algo interno. Y aunque la mamá sea cristiana, eso no me asegura que el hijito va a ser cristiano. Porque la salvación es personal. Es algo interno que sucede en mí. Y es tan interno que en términos de la salvación en sí, solo Dios solo Dios sabe. Porque a veces ni la persona. Es muy difícil decir, es que usted no es salvo. Esas son palabras que nadie debería pronunciar, porque ¿quién eres tú para juzgar si una persona es salva? Algo que ni siquiera la persona que es salva sabe. Uno lo dice por fe, ¿verdad? Pero el asunto es que la salvación es algo personal. Yo no le puedo heredar a alguien más mi salvación. Porque Dios es una persona que habla personalmente. Pero, como hemos estado viendo, el hecho de que seamos santos, apartados para Dios, no quiere decir que seamos santos apartados del mundo. Ese es el propósito, de hecho, de los santos. Nuestro propósito es ser apartados para Dios y estando apartados en Él, regresar de donde salimos. El título del día de hoy es Obras de Misericordia. Pero fíjense una cosa, hermanos, el amor de Dios no es pasivo. Y el amor, incluso el amor que nosotros sentimos, no es pasivo. Ustedes vean una película romántica, o una serie o lo que sea, cuando rompe la relación, ¿qué dicen? Es que no me basta que me lo digas. ¿Qué dice en las películas románticas? Necesito que me lo demuestres. Y eso es cierto. O sea, el hecho de que el esposo haga un estatuto y firme y ponga su huella de que yo amo a mi esposa, pero es un cero a la izquierda, pues se dirá mucho el papel, pero no tiene ningún caso si es pasivo. Y si nosotros como humanos alcanzamos a arañar un poquito eso, cuánto más el amor de Dios. Dice que nuestro Dios preparó todo el proceso de salvación desde antes de la fundación del mundo. Y el Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero el versículo que ya hemos discutido es muy claro. Dice, porque esta es la manera en la que Dios amó al mundo. No se queden que Dios nos amaba, Dios nos quería mucho y hasta ahí se quedaba Dios. No, el amor de Dios no es pasivo nada más. El amor de Dios es y fue activo. De tal manera que no se quedó el Señor con su corazón triste de que los amo, pero no hay nada que hacer. No, el Señor tomó acción y puso ese amor en acción. ¿Se fijan cómo es lo mismo? Y este cambio interno, hermanos, que sucede a nosotros cuando somos salvos, de la misma manera, no es pasivo, sino que debe ser también activo. Y si leemos el Evangelio de hoy, búsquenlo por favor. San Lucas 6. El juzgar a los demás. Fíjense que este tema del juzgar a los demás viene también en la oración de los cristianos, porque es muy común. Y un pastor que yo conozco mucho dice que a veces la oración se vuelve en el medio del chisme. Fíjate que fulanita tiene esto y esto y esto y le pasó esto, ¿tú crees? Pero no te digo por chisme, sino para que ores por ella. Eso es chisme. Pero decimos, bien, ¿por qué el Señor nos apunta hoy a juzgar a los demás? Porque ese es el primer lugar en donde se debe de ver el cambio interno manifestándose externamente.
El amor de Dios no es activo, sino se manifiesta activa y dinámicamente. Fíjense bien, hermanos, ustedes ven en el doctrinal, dice, en el Evangelio de hoy el Señor nos enseña sobre la misericordia hacia los demás y de cómo ésta resulta de un corazón que ha sido transformado por el amor de Dios, un amor que somos capaces de reflejar a otros porque nosotros nos vimos reflejados en Él primero. Alguna vez por ahí predicando puse el ejemplo del sol y la luna. Nuestro Dios es el sol. ¿Por qué? Porque Él da luz e irradia vida por sí mismo. ¿Pero qué hace la luna? El otro día fui a comer a la casa del pastor Palmer, salimos, eran ya como las 10, y yo veía mucha luz. Y como la zona en la que viven es muy abierta y no hay mucho carro, es casa, puro lugar de casa, no había faros, y había una luz tan hermosa de la luna, y los que han vivido en el campo me imagino que saben lo que es la luz de la luna. Una luz preciosa que alumbra el camino, pero no es luz propia. La luna lo único que hace es reflejar lo que hace la luz del sol. Y eso somos nosotros. Alguna vez ponía este ejemplo. Nosotros ustedes sois la luz del mundo, la sal de la tierra. Y todo lo que aplicaba a Jesús nos aplica a nosotros también. No de nosotros, sino como reflejo de Él. Pero ¿por qué Jesús nos dirige luego al juzgar a los demás? Si ustedes leen otra vez, no lo hago por cuestiones de tiempo, lean ese pasaje. Y el Señor nos presenta dos elementos, el juzgar y la misericordia. Nos pone esos dos elementos el Señor en ese pasaje, el juicio y la misericordia. Y el problema de nosotros, hermanos, es que siempre nos vamos para el lado del juicio. Y el Señor aquí lo que nos está poniendo es juicio y misericordia. Y lo interesante es que el Señor lo pone aquí como un mismo elemento, o si no como uno mismo, como dos íntimamente relacionados, el juicio y la misericordia. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál fue la gran comisión? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Eso dice Marcos. ¿Qué dice Mateo? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y cuando estábamos estudiando la doctrina de la palabra, ¿qué incluye todo lo que yo os he mandado? ¿Y qué incluye el Evangelio? Si nosotros hemos sido enviados a predicar en una sola palabra, la Biblia, o la palabra de Dios, ¿qué incluye la palabra de Dios? Dios es amor, Dios es misericordioso. ¿Nada más eso incluye la palabra de Dios? Luego uno cree que la palabra de Dios es puro... se agarra uno los salmos porque derrotaste a mis enemigos, hiciste grandes proezas con tu brazo y todo, y me libraste y todo, Dios es amor. Y eso es nada más la mitad. ¿Cuál es la otra mitad? Por eso el Señor nos presenta en este día juicio y misericordia. Cuando preparan a los pastores en el seminario, hay un libro indispensable que se llama Ley y Evangelio. Porque si predicas nada más la ley, eres un fariseo más. Y si predicas solo la gracia, eres un pentecostal. Y uno no es eso, uno es pastor. Y no nada más hablo de los que se paran en el púlpito, de todos nosotros. Y a eso me refiero, hermanos. Por eso el Señor presenta juicio y misericordia, porque el Señor nos ordena
enseñándoles que guarden todo lo que yo os he mandado. Y si yo veo que lo que mi hermano hace, que lo que mi amigo hace, va en contra de la ley de Dios, es mi responsabilidad y de alguna manera mi obligación, ¿el qué? El señalarlo. Pero otra vez lo que veíamos en la doctrina de la palabra, si yo llego con mi Biblia cerrada y es que tú estás haciendo esto, se vuelven mis palabras. Y se vuelve lo que Jesús dice. ¿Cómo ves la pajita en el ojo de tu hermano si no ves el pedazo de madera gigante que tienes en tu ojo? Relacionamos las dos puntas. Si yo llego, el Señor me dice que debo señalar los errores de mi prójimo. Eso es mandato del Señor. Porque lo acabamos de ver en Deuteronomio. Deuteronomio 6, el resumen de la ley. Y estas cosas las escribirás y te las dirás a tus hijos y las repetirás cuando estés afuera, cuando estés adentro, en todos lados. Pero el problema es que si yo cierro mi palabra, mi Biblia, se vuelven mis palabras. Y cuando se vuelven mis palabras, lo que estoy haciendo no es otra cosa que andar de criticón. Y eso es lo que está mal. Porque digo entonces que debemos tener abierta la palabra. Y cuando vamos con nuestro hermano, debemos decirle, ¿qué es lo correcto decirle? Esto que estás haciendo está mal, porque te va a pasar esto, o esto que estás haciendo está mal, porque la palabra de Dios dice esto. Y entonces ya no soy yo el que está diciendo. Ya el pleito, la respuesta o la queja no sería contra mí, sería contra la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se encarga. ¿Por qué hace falta la misericordia? ¿Por qué hace falta el tomar la palabra, hermanos? Fíjense bien. Porque cuando yo voy con la palabra de Dios y exhorto a mi hermano, estoy usando a la palabra de Dios como un arma, que la misma palabra se describe a sí misma como una espada de dos filos. ¿Se fijan? Y la palabra es tan dinámica, tan capaz, que cuando yo llego a apuntarte lo que estás haciendo mal, una de mis tías decía, llego y te apunto a ti. 3 me apuntan a mí, 1 apunta a Dios y el último a la persona. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo primero que va a hacer es hacerme ver la viga que yo tengo. Mío. Un hermano de la iglesia que se esté robando la señal del cable, ya ni siquiera se puede hacer ya, ¿verdad? Con los cables que les mueven y todo, ¿quién sabe? Un hermano de la iglesia se está robando el cable en internet. Y yo entonces agarro mi Biblia. Ay, ¿qué le voy a decir al hermano? Entonces busco y la ley de Moisés dice no robarás. Entonces voy a ir con el hermano y le voy a decir, hermano, en la ley de Moisés dice no robarás. Pero entonces la palabra de Dios es tan dinámica que me va a acordar el que yo compro películas pirata. Y ya la palabra hizo su obra. No nada más en el que yo quería, sino en... ¿Y a poco con nosotros uno no aplica la misericordia? Ahí está la regla de oro, de eso se trata la regla de oro. ¿Por qué es necesario, hermanos, predicar la ley de Dios? Hay gente que dice, es que tú nada más vienes a juzgar.
Porque eso es vital. Porque es imprescindible la ley. Porque aunque el Señor Jesús vino, la ley de Moisés sigue vigente. Porque ¿cuál es la primera obra de la fe? El arrepentimiento. ¿Y yo de dónde sé que necesito arrepentirme? De la ley de Moisés. Y hermanos, si la ley de Dios no me dice que necesito arrepentirme, ¿cómo me voy a arrepentir? Lo que decía San Pablo en Romanos 7. Y si no me arrepiento, ¿cómo voy a ser salvo? ¿Qué dice otra vez Marcos cuando veíamos esa parte de la gran comisión? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Cómo voy a predicar el Evangelio si no predico la ley de Dios? ¿Cómo voy a esperar que el Señor transforme la vida de mi prójimo si no le hago ver con la palabra de Dios su necesidad de ser renovado, su necesidad de ser restaurado? Esta es la manera en la que la palabra de Dios obra en nosotros, hermanos. La razón por la que Jesús nos envía a predicar el Evangelio es porque sabe que antes va la ley. Y así funciona, hermanos, cuando uno predica la palabra de Dios. Cada que vas a exhortar a alguien, la palabra de Dios nos habla. La palabra de Dios nos enseña nuestros errores. Y así como nos apunta como espada de dos filos, así como nos tocan nuestros catorrazos con la ley, también nos toca ¿qué? El Evangelio. De eso se trata el Evangelio del día de hoy. A eso se refiere Jesús cuando dice, ¿acaso un ciego puede guiar a otro ciego? Pero cuando el Señor ha curado mi ceguera a través de su ley y me ha abierto los ojos a través del Evangelio, entonces yo, que me fue dada la vista, puedo guiar a alguien más para que lo que en mí sucedió suceda también en el otro. La analogía de la luna otra vez. Por esta razón, hermanos, el Señor Jesús al final del pasaje nos recuerda la importancia de la misericordia. Vean el versículo 42. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tu viga que está, la viga que está en el ojo tuyo? ¿Qué le dice? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo. ¿Y qué es lo que nos hace ver bien? La palabra de Dios. Por eso el Señor nos apunta, porque ¿qué hace la misericordia? ¿Qué hace la ley de Dios? Nos hace examinarnos a nosotros mismos primero. Si yo veo que mi hermano está llevando su vida mal, y entonces yo recurro a la palabra por sí sola no regresa sin fruto. Y la palabra va a hacer su obra en mí. Y una vez que ha hecho su obra en mí, yo puedo llevarla al que lo necesita. Dice, cuando esto pasa, cuando regresamos a la Escritura, la ley nos recuerda, fíjense bien, de dónde nos trajo el Señor y lo que hizo por nosotros. El mensaje de amor puro, manifestado en la ley y el Evangelio, nos sitúa nuevamente en nuestro lugar y nos alinea con la voluntad de Dios.
De este modo somos capaces de actuar para con los demás de la misma manera en la que Dios hizo con nosotros. Cuando la palabra hace su obra en mí y me limpia, me conecta, restaura mi relación con Dios. Y cuando estoy íntimamente ligado con Dios, no puedo actuar de una manera diferente a la que Dios actúa, porque estoy tan combinado con Dios que es Él el que actúa a través de mí. ¿Y qué leímos en el Salmo? Dios es un Dios de amor y misericordia. De este modo somos capaces de actuar para con los demás de la misma manera en la que nuestro Dios hizo con nosotros, con ojos misericordiosos. Al final esto no es mérito propio, sino un simple reflejo, fruto o resultado de lo que el Señor hizo y hace en nosotros, pecadores necesitados de aquel que hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Si pudiéramos poner un segundo resultado después de la confesión y el arrepentimiento, el segundo resultado sería la misericordia. Y la misericordia no es nada más lástima, ay, pobrecito, ojalá y alguien le ayude. No, la misericordia es un amor activo. Y que si yo veo que mi hermano necesita de Dios, la misericordia me mueve a anunciarle la palabra. Por eso, hermanos, el apóstol San Pablo refiere 3 elementos de la vida cristiana. Así pues permanecen, ¿qué? La fe, porque todo empieza con la fe. Y la fe en primer lugar, la que nos lleva al arrepentimiento. ¿Por qué nos arrepentimos? Porque sabemos que el Señor nos perdona, ¿no? Y eso es la esperanza. Así pues, dice el apóstol, permanece la fe que produce esperanza. Y el final de las dos es el amor. Y no un amor simple, no un amor pasivo como el que decía al principio, sino un amor activo que se llama caridad, que se llama misericordia. Estos 3, pero el mayor de ellos es la caridad. ¿Por qué es el mayor? Porque es el resultado y la garantía de los otros anteriores. Si nosotros, hermanos, no somos misericordiosos, tanto misericordiosos lo suficiente como para predicar la ley de Dios tajantemente y el Evangelio, es que hay un problema en nosotros. Y rechazamos de alguna manera la misericordia de Dios en nosotros. Porque de esta manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la naturaleza de la caridad y de la misericordia. Un amor que se pone en acción, un amor activo, que no mira nada más al otro, sino que como agarra la espada de 2 filos, ve los 2 puntos. Vamos a estar de pie, hermanos. Padre Celestial, Señor, te doy en esta mañana una vez más porque nos permitiste escuchar de tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Y más cortante, Señor, que toda espada de 2 filos. Gracias, Señor, porque en tu palabra nos exhortas a actuar y a hacer obras de misericordia. Y porque en tu palabra, Señor, nos exhortas a poner esa fe que nos diste, Señor, en acción.
para continuar anunciando, Señor, de tu palabra. Te ruego, Padre, que así como nos enviaste a predicar el Evangelio, Señor, nos hagas firmes para predicar también la ley tuya, que es necesaria, Señor, para todo corazón que necesita arrepentirse, Señor. Y te ruego, Padre, Señor, que tus promesas, como están escritas en tu libro, Señor, se cumplan primero en nosotros. Que al momento de predicar, Señor, tu palabra, predique primero a nuestros corazones y haga el cambio en nosotros, Señor, de tal manera que al estar íntimamente relacionados con ti, podamos, Señor, actuar según como tú actuaste con nosotros, Señor. Danos fuerza, Señor, danos determinación para señalar con tu palabra los errores, pero también, Señor, para traer consuelo y esperanza con la misma palabra, Señor, a quienes lo necesitan. Sé tú, Señor, nuestra fuerza, y que así como dice tu palabra, en nosotros permanezcan siempre la fe, la esperanza y la caridad. Sé con nosotros en este día, Señor. Te agradecemos una vez más por la vida de nuestros pastores y de nuestros papás. Gracias por sus vidas, Señor, y por el ejemplo que han dado a nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.